Programación orientada a objetos, polimorfismo. Hasta este momento hemos estado utilizando un tipo de programación que nos permite a nosotros heredar ciertas características agrupando aquellas que son más comunes dentro de todas las clases que van a heredar. Sin embargo, esta es solamente una de las posibilidades que nosotros tenemos. Existe una que es aún más interesante, aquella en la cual nosotros agrupamos de manera lógica funciones que son semejantes, pero que en cada una de las clases herederas se ejecutan de manera completamente diferente. Pensemos, por ejemplo, en un sistema que nos permite, por ejemplo, como en Paint, pintar distintos elementos en pantalla. Vamos a imaginar un cuadrado, un círculo y un triángulo, y de manera intuitiva nosotros podemos imaginar que en un sistema así vamos a necesitar un método pinta para cada uno de estos elementos. Si ese es el caso, es muy probable que el método pinta, asumiendo que cada uno de los objetos ya tiene almacenadas sus características para poderse pintar, no necesita mayor indicación más que aquella en la cual se da la orden de pintar dentro del dispositivo donde se vaya a realizar el despliegue. En tal contexto, lo que nosotros vamos a tener es que todos estos elementos, cuadros, círculos y triángulos, van a tener el mismo tipo de prototipo. Es más, la función lógica que es pintar es exactamente la misma, como podría ser, por ejemplo, arrastrar, como podría ser crear, como podría ser borrar, eliminar, en fin, hay un conjunto de acciones que de manera lógica son iguales para cada uno de los elementos de mi sistema gráfico, pero que en la práctica van a realizar funciones lógicamente diferentes. El círculo no se pinta igual que el cuadrado y este no se pinta igual que el triángulo. Cada uno tiene una acción específica que es diferente de las demás. Sin embargo, la acción lógica como tal es la misma. Desde el punto de vista humano, la acción es la misma. Tal como tenemos en este momento nuestros conocimientos, lo que yo puedo programar es mi clase cuadro, mi clase círculo, mi clase triángulo, y cada una de ellas tendría su propio método para pintarse. Esto está muy bien si los elementos son pocos o si no son dinámicos, es decir, si no se van creando conforme va avanzando el tiempo. En un programa de 3 elementos es sencillo poner 3 elementos pinta, pero pensemos en un videojuego, pensemos en un elemento de simulación, pensemos en aquellos elementos en los cuales existen distintas clases funcionando y todas ellas tienen operaciones lógicas que les son comunes. En este caso que estoy mostrando se trata del pintado. Todos los elementos tienen un cierto tipo de pintado que es diferente. Si yo estuviera pintando, si yo estuviera realizando un videojuego, es evidente que yo tendría muchos elementos dentro de mi pantalla y mi programa se haría muy grande. Además, yo tengo que recordar de alguna manera, cada vez que inserte un nuevo tipo de figura, tengo que ponerlo en el listado de los elementos. Y además, aquí, tal como lo tengo, es un listado estático. Por supuesto, puedo recurrir siempre a arreglos. Tengo 10 cuadrados, 3 círculos, 9 triángulos, pero esto me implica poner un for para cada uno de los elementos. Cada vez que yo incluya un nuevo tipo, necesito recordar que también necesito ponerlo en el for de los pinta, en el for de los mueve, en el for, un for para cuando son arrastrados, etcétera, etcétera, etcétera. Si es la misma operación lógica, la programación orientada a objetos dice, no, tal vez existe un mecanismo más eficiente para realizar esta codificación. El polimorfismo proviene de la palabra poli, que significa muchas, y morphos, forma. Se dice que tenemos polimorfismo porque varias clases hermanas poseen la misma acción lógica. En el ejemplo mostrado se trata de el pintado, pero cada una de ellas se ejecuta de manera diferente con respecto a sus hermanas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abstraer estas funcionalidades y las vamos a poner en una clase base, haciendo que una forma más abstracta, a la cual vamos a llamar una C-forma, tome todas estas acciones y las pueda procesar. La clase forma entonces va a ser un elemento abstracto que va a permitirnos reunir la información, reunirnos las conductas, reunir el conocimiento que es común a las clases hijas y que se realiza de manera diferente en cada una de ellas.
Esto significa que no necesariamente comparten la información con el padre. Por ejemplo, vamos a imaginar el siguiente conjunto de clases. Sea entonces la clase forma, la cual tiene un solo método que es pinta. Cuando este método se ejecuta, dice soy una forma. Tenemos la clase cuadro que hereda desde la clase forma, que tiene también su respectivo método pinta y que dice soy un cuadro. La clase círculo hereda también de la clase forma y tiene su método que dice pinta soy un círculo. De esta manera cada una de las tres clases está ejecutando una acción completamente diferente cuando se le invoca. Mi programa principal entonces podría parecerse a lo siguiente. Declaro un objeto de tipo cuadro, declaro un objeto de tipo círculo y declaro un arreglo de formas. En este caso voy a tener dos formas. Lo declaro como un puntero, lo cual yo encuentro señalizado con este asterisco, y esto es porque en realidad aunque un cuadro y un círculo son de tipo forma, yo no quiero crear nuevos elementos, lo que quiero es simplemente tomar los que ya existen y poderlos procesar. Por eso utilizo un puntero. Para obtener la dirección del puntero utilizo el ampersand. Simplemente digamos que esto es necesario para poder asignar este cuadro en el arreglo polimórfico de formas. De esta manera, el cuadro que se creó aquí se puede almacenar en el elemento 0 y el círculo que se creó aquí se puede almacenar en el elemento 1. Después puedo proceder a realizar este for, en donde el arreglo formas manda llamar al método pinta y se van a ejecutar. Solo que hay un pequeño detalle. Habíamos comentado que la regla es la siguiente. Cuando yo ejecuto un método, el método busca dentro de la clase en donde se está invocando y si existe, ejecuta el que tenga. Cuando yo ejecuto el método pinta dentro del arreglo forma, lo que yo en realidad tengo es una forma. Por lo tanto, aplicando la regla, se va a ejecutar el pinta de la forma, no el de los respectivos métodos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo en realidad no quiero utilizar el método del padre, sino el método que ya fue desarrollado en los hijos. Bueno, para poder ejecutar los métodos de los hijos, yo utilizo la palabra virtual. Un método virtual es aquel que existe en los hijos y que puede existir en el padre. Si existe el método en el hijo, se ejecuta el método del hijo. Pero si el hijo no lo provee, entonces se ejecuta el método del padre. Con este simple cambio en la palabra virtual, entonces en el código de main, cuando se ejecute mi forma, va a preguntar al arreglo, oye, el hijo, el objeto donde realmente estoy apuntando, ¿tiene el método pinta? Y si es así, se va a desplegar. Para la forma 0, soy un cuadro. Y cuando el índice valga 1, va a decir soy un círculo. El único problema de este esquema es de que si yo deseo aquí añadir a la clase triángulo y olvido proveerle de un método pinta, el triángulo cuando se le invoque va a decir que es una forma, lo cual en estricto sentido es correcto, pero podría no ser deseable bajo ciertas circunstancias. Por esa razón, el lenguaje provee de un mecanismo llamado funciones virtuales puras. Observemos que en la clase base ha desaparecido la instrumentación y en su lugar lo sustituimos con este igual a 0. Lo que estamos diciendo es que esta función no tiene instrumentación en la clase base. Es un método virtual y esto significa que debe ser instrumentado en las clases hijas. Y el igual a 0 significa que es obligatorio que se instrumente, de tal manera que si yo deseo aquí añadir a la clase triángulo, debo de instrumentar, debo de proveer necesariamente de una función void pinta void. Si no lo provee, el compilador me va a indicar un error. Con este mecanismo, nosotros podemos realizar la inclusión de nuevos tipos de formas y lo único que necesitamos es llevar el conteo del total de elementos que están siendo añadidos a mi arreglo. Con un solo for realizo el pintado, con un solo for realizo el borrado, con un solo for realizo el arrastre de todo lo que sea menester. De esta manera yo puedo realizar acciones masivas con muchos objetos en pocas líneas de código. Producción: Ernesto Peñalosa.